Buenos días a todos. En nombre de la Red de Cooperación de las Rutas Europeas de Carlos V, les damos la bienvenida a esta Training Academy del Monasterio de Yuste. Vamos a iniciar el acto de presentación de la sesión de apertura de este encuentro y, sin más dilación, toma la palabra don Fermín Encabo Acuña, vicepresidente de la Red de Cooperación de las Rutas Europeas de Carlos V y alcalde de Jarandilla de la Vera. Bueno, buenos días. Me toca a mí inaugurar la sesión. Buenos días a todos. Bienvenidos a la comarca de la Vera. Bienvenidos a este paraje incomparable del Real Monasterio de Yuste. Agradecer a la mesa que está aquí conmigo, al director del Instituto de Itinerarios Culturales Europeos, presidente, representante del Consejo de Europa, presidenta de la Asamblea de Extremadura, representante de la excelentísima Diputación de Cáceres, excursar a la presidenta que no ha podido venir hoy, le ha surgido un problema, alcalde del Ayuntamiento de Cuaco de Yuste, representante de Patrimonio Nacional, representante de la Fundación Académica Europea de Cuaco de Yuste, Iberoamericana de Yuste. Es para mí todo un placer, como vicepresidente de la Red de Cooperación de las Rutas Europeas de Carlos V y alcalde de Jarandilla de la Vera, formar parte de esta mesa inaugurar con todos ustedes esta 7ª edición de la Training Academy, evento organizado por el Instituto de Itinerarios Culturales Europeos y la Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V, contando con la participación de la Junta de Extremadura, Excelentísima Diputación de Cáceres, Asamblea de Extremadura, Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste y Patrimonio Nacional. Por todo ello, me gustaría agradecer y mencionar especialmente al Instituto Cultural de Europeo por la celebración de este evento aquí en la comarca de la Vera, en Extremadura, en colaboración con la Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V. Y especialmente por haber escogido este real sitio, que alberga tanta importancia histórica, patrimonial, cultural a nivel nacional. Pongo de manifiesto la repercusión de este encuentro, tanto para los itinerarios culturales europeos ya certificados por el Consejo de Europa, dentro de los cuales se encuentra desde el año 2015 el itinerario cultural de las Rutas Europeas de Carlos V, como para los nuevos candidatos. Para esta edición del 2018, la Training Academy cuenta con una participación activa de los distintos itinerarios para definir e implementar el programa de formación sobre innovación y nuevas tendencias de los itinerarios culturales, interpretación de la herencia cultural europea. Cuando Su Majestad, el Emperador Carlos V, decide retirarse sus últimos días aquí, en este lugar, manda construir este palacio, adosado e inspirado en la Casa del Parque de Bruselas, donde transcurre parte de su niñez. Nos encontramos en la planta baja del palacio, destinada al tiempo estival, a su tiempo estival, la cual, sin embargo, no se llegó a utilizar. El emperador residió en la primera planta hasta su fallecimiento. Este palacio le podrán ustedes visitar el jueves. Les agradezco de nuevo su presencia, deseándoles una feliz estancia en la Vera y que la Training Academy sea todo un éxito. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. A continuación, toma la palabra Marianne Berger Marjonovic, presidenta del Acuerdo Parcial Ampliado de las Rutas Culturales del Consejo de Europa. Dear route presidents, dear route managers and directors, dear route representatives, dear experts and dear colleagues, thank you very much for the opportunity to take part in this training academy here in Yuste. My name is Marianne Berger Marjanovic, and I represent the 32 member states of the governing board of the Enlarged Partial Agreement for the Cultural Routes of Council of Europe. I'm very grateful for the opportunity to take part in this event, to be present, to listen and to learn more about your work, your networks, and your approaches to new technologies and to cultural tourism. I have, since the advisory forum in 2014 in Baku, been actively involved with the cultural routes. I have represented Norway at the governing board of the cultural routes. I have been a member of the bureau, and since April this year, I am the chair of the IPA. Now, the IPA, or the Enlarged Partial Agreement,
started out with just 13 funding members. Today, the agreement consists of 32 participating member states. The role of the Enlarged Partial Agreement is to award the certification Cultural Route of the Council of Europe. And the role of the EPA is also to provide political support to initiatives that promote access to cultural heritage and cultural tourism through the cultural routes. In the last 2 years, we've had the pleasure of welcoming 5 new member states, which is Finland, Poland, San Marino, Turkey, and the Holy See. And we hope to see also new members joining this program in the close future. The cultural routes of the Council of Europe are the building blocks of the program, really the essential of the program. And this is why I'm very honored to be here and to listen to your experiences and your best practices. As of 2018, there are 33 certified cultural routes of the Council of Europe, and they cover 47 member states of the Council of Europe and beyond. And there are more than 1,500 associated members representing municipalities, local and regional authorities, cultural institutions, foundations, and many more partners. I would like to highlight and to congratulate the 2 newly certified routes, the Routes of Impressionisms and the Via Charlemagne. Each of these cultural routes has undergone rigorous process of evaluation, and their certification is awarded by the governing board of the Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes through the examination on the basis of the criteria for cultural routes, which is established or was established by the Committee of Ministers of the Council of Europe. According to this resolution, cultural routes projects, they have to fulfill the following criteria. Firstly, they need to address the theme which is representative of European values and common to at least 3 countries in Europe. They need to be the subject of transnational, multidisciplinary scientific research. They need to enhance European memory, history, and heritage, contributing in this way to the interpretation of Europe's present-day diversity. They need to support cultural and exemplary projects in the field of cultural tourism and sustainable cultural development. And they also need to develop tourism products which target different groups. One of the many unique features of the program is in fact to provide a methodology and a legal framework that link cultural destinations together in a meaningful way across national borders. The cultural routes of the Council of Europe therefore retain all their relevance in today's complex Europe, providing tools to bring people together through cultural and educational cooperation, artistic and creative production, cultural tourism, sustainable local development, mutual exchanges, and intercultural dialogue. We are also pleased to acknowledge that this role of the cultural routes of the Council of Europe, of the Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes, was recognized last year by the Committee of Ministers when they set up the declaration on the 30th anniversary of the cultural routes of the Council of Europe, as well as by the European Parliament resolution on towards an EU strategy for international cultural relations. And with these words, I really look forward to the many fruitful discussions and training sessions during this academy. And I would also like to thank in particular the route of Charles V, who generously organizes and hosts us during this event. Thank you. Muchas gracias. A continuación toma la palabra don Eladio Fernández Galiano, jefe de Servicio de Cultura, Naturaleza y Patrimonio del Consejo de Europa.
I don't have a lot of opportunities to use my mother tongue in consular work, but I'm going to use this one. So I will pass to Spanish. Buenos días a todos. Antes que nada, un agradecimiento muy particular a los que hoy nos acogen en esta bellísima región de Extremadura. Para los que no han estado nunca, los que vienen de otros países, que sepan que esta es una de las regiones más bellas de España, con más naturaleza. Yo es que soy biólogo, lo siento, no pude hacerlo mejor. A propósito, aparte del patrimonio cultural, yo soy el jefe del Servicio de Cultura, de Patrimonio y de Naturaleza del Consejo de Europa. Tenemos unos observadores imprevistos, son unas aves que verán entrar, deben tener los nidos ahí, son aviones comunes. Así hacemos que la naturaleza y el patrimonio estén juntos. Entonces, agradecer entonces también, por supuesto, a Patrimonio Nacional de acogernos aquí, a los alcaldes que conozco bien, porque aquí el jefe de Estado, el rey Felipe, organiza todos los años el Día de Europa, viene aquí a recordar a sus antepasados, pero también a modernizar la idea de Europa, y ofrece y hace la presentación del premio Carlos V. También, por supuesto, reconocer a la Ruta Carlos V, también la representación popular por el Parlamento y, por supuesto, toda la gente que representa al Consejo de Europa. Y antes que nada, permítanme saludar a las rutas, porque este es el único momento en la vida del Acuerdo Parcial y del Instituto Europeo de Itinerarios Culturales en que las rutas se encuentran entre ellas. Y entonces yo quería decirles un mensaje fundamental, perdonen que no los vea a todos, que es que este programa sin las rutas no existiría. Es decir, ustedes son la sal de la tierra. Sin las rutas no habría sobre lo que construir. Las rutas y las rutas que serán, porque ayer estuvimos un encuentro con las rutas que quieren también entrar. Y como en toda familia, hay que dar una bienvenida muy especial a los nuevos miembros, a la ruta del impresionismo y a la ruta de Carlomagno. La ruta de Carlomagno es muy interesante celebrar su nacimiento y celebrarla aquí porque quizá Carlomagno fue el otro gran emperador de Europa, fue el que fundó la institución. Y hoy también celebramos a Carlos V, que vino aquí a jubilarse, luego se arrepintió, pero bueno. En fin, aquí decidió dividir su imperio entre Oriente y Occidente, un poco le dejó lo importante a su hijo don Felipe, que era todo el Occidente, y a los austriacos, a su hermano Fernando, que siempre le fue muy fiel. Entonces, yo que quiero hablarles de Europa y de este programa. Entonces, yo cuando quiero hablar de Europa, mañana pongo la televisión y veo a ver qué hablan de Europa. Entonces solo había dos cosas en la televisión prácticamente: fútbol y migrantes. Y no es que los migrantes sean nuevos, como estos aviones comunes que migran, estos aves que migran de Europa a África. El problema es los migrantes, siempre todos hemos sido migrantes. Ya les digo como biólogo que nuestra especie es una especie que migró de África hacia Europa y hacia otros sitios, pero lo que no es normal, y esto es lo que me parece muy preocupante, es cómo en los últimos 2 años hemos visto en una gran cantidad de Europa, y no digo de manera ilegítima, sino perfectamente legítima, los movimientos populistas y los movimientos de tipo antieuropeos, llegar a posiciones de poder en muchos países que no voy a mencionar, y no voy a mencionar porque la lista sería muy larga, y entonces sería muy deprimente. Entonces yo pienso que en estos momentos en los que Europa se plantea su propio proyecto y lo cuestiona, y hay manifiestos que no, y nos mandan un barco con gente que no quieren, y en fin, y la xenofobia, el ignorar los derechos humanos. En este momento es el momento de reafirmar que este programa, que los valores del Consejo de Europa son los buenos. Es decir, que la democracia, que es nuestro gran pilar, los derechos del hombre
y el imperio de la ley son fundamentales para esto. Entonces, en este sentido, yo quiero alegrarme con ustedes de que este programa tenga tanto éxito, este programa de itinerarios culturales. Estamos en nuestro año 31. 31, bueno, está toda la vida por delante, a los 31. Ya uno tiene una cierta madurez, ya sabe que tiene la mano derecha y la mano izquierda, ¿no? Y seguimos creciendo. La Fundación Europea de Yuste este año decidió cambiar su nombre, pasar a ser la Fundación Europea e Iberoamericana de Yuste. Esto es muy buena noticia. Tenemos entre nosotros también a Mónica, que representa a la Organización de Estados Iberoamericanos, con los cuales el Instituto ha hecho un acuerdo. Entonces, bueno, no seré pesado. Solamente quería decirle que este es un proyecto al que el Consejo de Europa le da una gran importancia, que es el momento de reafirmar nuestros valores frente a todas estas especies de xenofobia que invaden grandes partes de Europa, incluido esta piel de toro en la que nos estamos, España, y que les deseo a todos una muy buena y unas buenas jornadas, y agradeciendo a todos a nuestros huéspedes este marco verdaderamente espectacular y su amabilidad y la hospitalidad que ha sido siempre la de esta gran región de Extremadura. Muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias, Eladio. A continuación toma la palabra don Ignacio Muñoz Ginás, delegado de Patrimonio Nacional en el Real Monasterio de Yuste. Buenos días a todos, presidenta de la Asamblea de Extremadura, representantes del Consejo de Europa, queridos alcaldes de Cuacos de Yuste y Jarandilla de la Vera, director de la Fundación Academia Europea de Yuste, Europea Iberoamericana de Yuste, perdón. Resto de autoridades, señoras y señores. Bueno, es para mí un placer y un honor darles la bienvenida en nombre de Patrimonio Nacional a este real sitio de San Jerónimo de Yuste, y permítanme unos minutos para explicarles, aunque sea brevemente, y para contextualizarles un poco el lugar donde nos encontramos desde el punto de vista histórico, porque la cita que empieza hoy aquí es un momento histórico, como muy bien ha dicho el representante del Consejo de Europa, pero conviene conocer la historia pasada del lugar para que pues, podamos ubicarnos. La fundación de este monasterio se produce en torno a 1408, cuando dos monjes eremitas deciden venirse aquí, y al amparo de la Orden Jerónima, que se encontraba a pocos kilómetros de aquí, en el monasterio de Guadalupe, pues deciden fundar un monasterio que ellos mismos no podían imaginar la envergadura que iba a tener y el huésped tan importante al que iba a albergar un siglo y medio después. A partir de este momento, de 1408, pues se produce la primera construcción de los elementos principales del monasterio, como el claustro gótico o la iglesia también de estilo gótico, pero el punto de inflexión, como decía al principio, se produce en el momento en el que el rey Carlos I de España y V de Alemania decide pasar aquí los últimos meses de vida. Como saben, realiza la ruta desde Flandes, desembarcando en Laredo ya en España, y viene aquí en 3 de febrero de 1557. Bien, a partir de este momento el monasterio sufre una catarsis importante. Se produce la construcción, lógicamente, del Palacio de Carlos V, donde ahora mismo nos encontramos, y se produce también la construcción del segundo claustro, el denominado claustro procesional de estilo renacentista, precisamente para albergar a ese séquito, a esa corte que traía el emperador con él. Tras la muerte del emperador, su hijo Felipe II realiza realiza la terminación básicamente de este claustro renacentista y poco más, porque a partir de ese momento, digamos que el monasterio entra en casi 3 siglos de calma, hasta que, como consecuencia de la invasión napoleónica, pues se produce un incendio, se pierden grandes obras de arte, y años después, como consecuencia de la desamortización de Mendizábal, el monasterio pasa a manos privadas. Y bueno, se produce una desaparición bastante importante tanto de la arquitectura como de los elementos internos. Es cierto que gracias a la Orden Jerónima, que en ese momento ocupa el monasterio, muchos de los tesoros que atesoraba el monasterio se distribuyen entre las parroquias de la zona, y ese patrimonio luego se ha podido recuperar. A finales del 19 compra el monasterio el marqués de Mirabel, que era descendiente de don Luis de Ávila y Zúñiga, como saben, compañero de armas de Carlos V, y a mediados del siglo XX decide donarlo al Estado.
A partir de este momento, los mecenas que siempre habían sido privados, fundamentalmente la familia de los Álvarez de Toledo, pasan a ser públicos. Y el marqués de Mirabel establece 3 condiciones en esta donación. La primera, que el Estado se comprometa a restaurar el monasterio, cosa que hace de manera magistral de la mano del arquitecto González Valcárcel. La segunda, que abra al público el palacio, es decir, para que pueda contemplarse y visitarse por todo el público en general, cosa que hasta hoy en día se viene produciendo. Y la tercera, que albergue siempre una comunidad de monjes, principalmente jerónimos, aunque podría ser cualquier otra, de manera que el monumento siempre conserve esa espiritualidad que le debe caracterizar. Bien, estas 3 condiciones se han cumplido hasta ahora. En el año 2004 y tras diversas intervenciones tanto del Estado como de la Junta de Extremadura se produce la incorporación del monumento a Patrimonio Nacional. Y a partir de este momento comienza también ciertas labores de recuperación y sobre todo de apertura de nuevos espacios al público, de manera que, como podrán comprobar en la visita que tienen programada para mañana, pues se puede ver prácticamente hoy en día la totalidad del monasterio, incluyendo por supuesto los 2 claustros, el antiguo refectorio, la iglesia y, como no, el palacio que siempre se pudo ver. Con lo cual, hoy en día se puede decir que disfrutamos de esta joya del patrimonio de Extremadura y del patrimonio de España y, bueno, simplemente nada, terminar deseándoles que su estancia aquí sea muy agradable, lo más provechosa posible y que las conclusiones de estas jornadas pues sean lo más satisfactorias posibles. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación toma la palabra don Juan Carlos Moreno Piñero, director de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste. Presidente de la Asamblea, alcaldes, señoras y señores, queridos amigos y compañeros de las rutas culturales europeas. Bienvenidos a la sede de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, el lugar que Carlos V eligió para pasar los últimos 19 meses y 18 días de su vida, desde el 3 de febrero de 1557 al 21 de septiembre de 1558, en que murió en esta misma casa que algunos llamaron palacio, pero que de palacio nada tiene. Un lugar de memoria europea, reconocido como tal y lleno de historia, donde se respiran y se defienden los valores europeos y los valores que promueve el Consejo de Europa a través de iniciativas como las rutas culturales del Consejo de Europa. Por ello es lógico que la Fundación sea miembro y fundadora de las rutas europeas del emperador Carlos V, un proyecto que empezó a gestarse en el año 2002 con Adicover y que se constituyó legalmente en el año 2007, inicialmente como una ruta española y después como una ruta europea. No fue fácil el camino hasta que en 2015 fue reconocida y certificada por el Consejo de Europa como Ruta Cultural Europea. Desde hace solo unos meses, la Fundación Academia Europea de Yuste es también iberoamericana, por lo que entre nuestros objetivos está ampliar la red al continente americano, red a la que ya pertenece desde el año pasado Panamá, que fue la primera ciudad fundada bajo el mandato de Carlos V y que en el año 2019 cumplirá 500 años de su fundación. Estaremos allí este verano para conmemorarlo y ampliar horizontes a otros países de ese continente, apoyando a la red de rutas europeas de Carlos V, pues la Fundación y la red van e irán en el futuro siempre de la mano. Para nosotros es un honor y un orgullo recibir a las rutas aquí presentes. Hemos intentado ser innovadores en esta edición que acogemos por primera vez, planteando un formato participativo y dinámico. Gracias a todos los que se han unido a la idea y han contribuido a hacerla posible. El equipo de la Fundación está a su entera disposición para todo lo que necesiten. Esperamos que se impregnen del espíritu de Yuste y tengan unas muy fructíferas sesiones de trabajo y de ocio. Disfruten de la historia,
disfruten de esta naturaleza sin par, disfruten de nuestra gastronomía y disfrutemos todos de una amistad compartida en torno a nuestra común pertenencia a las rutas europeas del Consejo de Europa. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación toma la palabra don José María Hernández García, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Cuacos de Yuste. Muy buenos días a todos. No voy a empezar a hablar, es que lo estáis esperando. Good morning, guten morgen, buongiorno, bonjour, creo que no sé más. Buenos días, en definitiva. Como alcalde de Cuacos de Yuste, en mi nombre y en el del resto de concejales de la Corporación Municipal que me honro presidir, es un auténtico placer daros mi más calurosa bienvenida. Especialmente a todas las autoridades aquí presentes, empezando por la presidenta de la Asamblea extremeña, por Blanca Martín, por el diputado de Cultura de la Diputación de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, el delegado de Patrimonio Nacional, el de Ignacio Muñoz, el director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. Parece que no se acostumbra uno a lo de Iberoamericana, poco a poco iremos entrando. A Juan Carlos por ser tan buen anfitrión, a Eladio, a los encargados de los itinerarios culturales, que son los que los llevan y a los cuales les lanzo aquí una alabanza en mi breve discurso que creo que les va a gustar. Por supuesto al compañero Fermín, que ahora al verlo me acuerdo, discúlpame. Bueno, eso es un orgullo de verdad estar hoy aquí presente entre tan ilustres personalidades, poniendo voz a un pueblo riquísimo en historia y cultura, en naturaleza y paisajes, en gastronomía y diversión y, sobre todo, en su mayor tesoro, sus gentes. En estos momentos me congratula y emociona especialmente ver a tantos amigos de distintos países que nos acompañan. Hoy, más que nunca, viene muy bien recordar, o me apetece recordar aquella frase del escritor español, aún no debidamente reconocido, Ramón J. Sender: qué pequeñas son mis manos en relación con todo lo que la vida ha querido darme. Carlos V, como bien dice Juan Carlos, vino a Yuste a vivir. A mí me encanta recordarlo. Y si bien poseía un inmenso imperio donde no se ponía el sol, eligió la paz y el sosiego de Yuste, un recóndito lugar de aquellas Españas, para pasar los últimos años de su azarosa vida. Entonces eran aquellas Españas y ahora no tenemos ni una España. Es una pena, pero bueno, es lo que hay. Carlos I de España tuvo en vida el deseo de una Europa unida bajo el signo de la cristiandad, y pese a sus denodados esfuerzos en pro de ello, no lo consiguió tal y como lo imaginaba. Sin embargo, y eso es importante tenerlo en cuenta, sí supo aunar bajo su liderazgo un vasto territorio multicultural, multilingüe, donde se profesaban distintas religiones y donde convivían muchas creencias e identidades de todo tipo. Precisamente el Consejo de Europa, desde su fundación en 1949, viene a impulsar estos ideales, estrechando lazos de amistad más allá incluso del viejo continente, poniendo en valor el patrimonio cultural y natural europeo como factor indiscutible de mejoramiento de nuestro entorno, basándose siempre en el respeto absoluto y defensa de los derechos humanos. Por lo menos así consta en sus estatutos de creación. La creación del programa de los itinerarios culturales en 1987 es el mejor cauce para dar satisfacción a todos estos objetivos, actuando como puentes para el diálogo intercultural y la promoción de un mejor conocimiento y comprensión de la identidad cultural europea. En casi 20 años, que como dice la canción no es nada, el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales ha certificado 32, tenéis yo aquí apuntado, sé que son 33, ya, de estos viajes a través del tiempo y del espacio,
contribuyendo a crear una cultura viva común. El aprecio y belleza que me merecen tan dispares itinerarios poseedores del label del Consejo de Europa no es óbice para que yo hoy aquí deba, una vez más, hacer una defensa acérrima de aquellas rutas y eventos que tienen al emperador Carlos V como eje y motor, y, por supuesto, a la ruta del emperador Carlos V, que cuenta con su certificación desde 2015 y que rememora aquel último retiro que hiciera el monarca el 3 de febrero de 1557 desde el castillo de los condes de Oropesa, en Jarandilla de la Vera, a este singular monasterio donde hoy nos encontramos. Como tesorero, no lo has dicho, Quintín, se te ha olvidado, soy el tesorero de la red de cooperación de las rutas europeas del emperador Carlos V, soy el que manejo el cotarro, el dinero para los traductores. He tenido la enorme suerte de poder conocer numerosos lugares en distintos países, todos ellos unidos bajo la figura del rey emperador. Pero lo mejor de todo, de verdad, es el emotivo recuerdo de tantas y tantas personas, de tantos y tantos amigos que he ido haciendo en estos viajes. Ya nunca podré olvidar aquellas experiencias vividas en San Severo, en su cortejo histórico a Carlos V. Siempre me quedará ese sabor a pólvora de los pistonieri de Cava dei Tirreni, o la imagen en la retina de esas históricas ciudades italianas de Palermo y Nápoles. El majestuoso Omega de Bruselas en esa enorme Grand Place es inolvidable, pero no lo es menos Gante, ciudad natal de Carlos V, o la siempre inspiradora Lisboa, sitio de tantas negociaciones a lo largo de la historia. Me impresionó esa inmensa llanura donde se libró la crucial batalla de Mühlberg. Sorprendente fue descubrir Tánger, su amabilidad y su cultura y tradiciones tan distintas a las mías. No quiero terminar este amable recordatorio, seguro que alguien falta, segurísimo, sin mencionar las localidades asturianas de Tazones y Villaviciosa o la cántabra Laredo, protagonistas en distintas etapas de la vida de Carlos V. Y, por supuesto, siempre llevar en el corazón a los compañeros de viaje, a mis paisanos, que tantos ratos buenos me hicieron pasar, porque no todo es trabajar. Hoy, 13 de junio, día de San Antonio de Padua, sacerdote franciscano del siglo XIII, venerado en Portugal, en Italia y también aquí en España, es un día especial para mí y también para el compañero. Hoy hace 3 años exactamente que fui proclamado alcalde de esta localidad de Cuacos de Yuste. Entonces estuve acompañado por toda mi familia y por un salón de pleno abarrotado hasta la bandera, y hoy es una alegría estar rodeado de tantos amigos. Esta noche tendremos una cena de confraternidad que ofrecerá el ayuntamiento, que presido, en el restaurante Abadía, que cuenta con el certificado del Club de Productos Turísticos de las Rutas Europeas del emperador Carlos V, que los títulos son tan largos, y será una oportunidad para poder degustar platos típicos de la localidad y de la hermosa comarca de La Vera. Me gustaría que previamente, porque ya he dicho, digo, a las 8 es muy temprano para cenar, aquí en España cenamos un pelín más tarde, hay que amoldarse a lo que tenemos, entonces hay que hacer una visita por Cuacos de Yuste. Yo haré de Cicerón si hace falta y con todo el placer del mundo. Entonces, a las 8 en la Plaza de España de Cuacos de Yuste. Estamos en un sitio paradisíaco, ideal para desarrollar esta 7ª Training Academy. Aquí tenemos la amabilidad de un clima templado, sin extremos, el lujo de un aire puro y limpio, sin partículas dañinas, la frondosidad y fertilidad de unos terrenos que nos abastecen de productos agrícolas y ganaderos de primera calidad, que nos permiten poder disfrutar de una gastronomía repleta de sustancias beneficiosas, como nuestro pimentón de La Vera, que está reconocido como uno de los mejores antioxidantes, tenerlo en cuenta. Tenemos la suerte de estar rodeados de unos paisajes que nos invitan a relajantes paseos o a dinámicas caminatas. Somos, en fin, ¿qué les voy a contar yo? Unos afortunados.
Me reitero en haceros partícipes de nuestro clima, de nuestra gastronomía, de nuestra cultura y tradiciones, de nuestra historia, de este espectacular entorno natural repleto de aguas cristalinas. En fin, estáis invitados a quedaros y a disfrutar de todas estas maravillas. Un fraternal abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. A continuación, toma la palabra don Álvaro Sánchez Cotrina, diputado de Cultura de la excelentísima Diputación de Cáceres. Muy buenos días, muchas gracias a todos y a todas, querido alcalde de Cuacos, Fermín de Jarandilla, querida y amiga presidenta de la Asamblea de Extremadura. Normalmente la presidenta de la Asamblea de Extremadura y la presidenta de la Diputación Provincial de Cáceres son las que le ponen o cambian el rostro masculino de las mesas presidenciales, pero este día, esta mañana, no ha sido posible que mi presidenta, que la presidenta de la Diputación Provincial de Cáceres esté aquí por una cuestión personal y en su nombre pues me disculpo. Quería hacer una breve referencia, por supuesto, no sin antes darles a todos y a todas la bienvenida. Lo ha hecho el alcalde de Cuacos de Yuste de una manera ingeniosa, como lo hace siempre y casi cómica, porque tiene un sentido del humor que a todos los que venimos de otras partes de la provincia, de otras partes de la región, pues siempre nos esboza una sonrisa, y estoy seguro que a todos los que hoy venís de fuera, desde otros países de Europa, pues veis con él también la amabilidad de lo que supone esta tierra Extremadura, de lo que suponemos los extremeños. Estamos en una provincia eminentemente rural y permítanme que en este foro yo quiera hablar del medio rural también. Soy el diputado de Cultura y hemos visto aquí, como no podía ser de otra forma, una oportunidad. Estamos en un momento en que todas las regiones de interior de Europa sufren un mal tremendo, sufren un drama problemático, un problema que se llama despoblación y que viene acechando, como decía, a todas las regiones de interior de Europa y fundamentalmente también a nuestro país. Extremadura no está al margen de ello. Nuestros pueblos tienen esa amenaza, nuestras calles, nuestras plazas, los rincones de los sitios más pequeñitos de esta región, pues también están sufriendo esa lacra del despoblamiento, aunque hay que reconocer aquí también los tremendos esfuerzos que se están siguiendo por parte de la Junta de Extremadura, también desde el Parlamento se están haciendo muchos gestos que se echaban ya, por cierto, de menos desde el ámbito municipal, también con las mancomunidades de municipios, también con los grupos de acción local y, como no podía ser de otra manera, con los empresarios, con el tejido social, con el tejido asociativo y con los vecinos y vecinas de esta provincia, de esta región, que decidieron quedarse aquí. Solemos poner en valor a aquellos que se fueron un día y llevan el nombre de Extremadura a todas partes, pero también es justo y necesario reconocer a esos que se quedan, a esos que luchan, a esos que encuentran oportunidades en el patrimonio, en las gargantas de la Vera, en su gastronomía, en una naturaleza sin igual, que yo, sin ser biólogo, también aprecio simplemente por la vista, y que estoy convencido de que todos los que paséis por aquí esta semana pues vais a estar, como estamos nosotros, enamorados de esta parte de la Vera, enamorados de Extremadura, y como lo hizo el emperador Carlos V. Lo hizo, y me tienes que aclarar una cosa, dices que no vino para quedarse, o que vino para quedarse y luego se arrepintió. Eso luego me lo vas a tener que aclarar, porque yo creo que estaría enloqueciendo en ese último tiempo de su vida, porque el que viene aquí viene encantado y viene seguro que para quedarse. Decía que para luchar contra esa lacra del despoblamiento, la Diputación de Cáceres está haciendo un proyecto que aquí en esta comarca, en la comarca de la Vera, ya ha tenido muchos resultados. Han sido muchas las reuniones que ha habido con el tejido social, con el tejido empresarial, con todos los ayuntamientos, con las mancomunidades, para fijar un proyecto en el que la gente tenga oportunidades de vida aquí, en el que la gente tenga un recurso de empleo para poder quedarse en el sitio que decida
uno vivir, sea en un pueblo más grande o en un pueblo más pequeñito. Y hemos ido siguiendo pues, esos pasos que enamoraron al emperador Carlos V y hemos puesto en valor, por supuesto, esa red de esa ruta europea Carlos V, de la que la Diputación de Cáceres también forma parte. Y uno de los recursos importantes que se están sacando con este plan de desarrollo es precisamente un pack cultural y turístico que se llama Carlos V, que se llama La Vera Retiro Imperial. Entonces, a este retiro vamos a invitarle a muchos turistas a que pasen por aquí, a que muchos emprendedores tengan un nuevo recurso para hacer, como decía, su vida aquí. Yo comparto con el emperador Carlos V algo importante, que es mi visión y su visión europeísta, ¿no? Precisamente también hacían algunas palabras, menciones a esa crisis migrante que estamos viviendo en Europa. Yo no comparto con el ministro italiano su sentimiento católico o cristiano y tampoco con Carlos V, pero ellos sí que lo compartían y parece que yo estoy convencido, estoy seguro, que si hubieran coincidido en otra generación, si hubieran coincidido en otro tiempo, uno de ellos le hubiera recordado al otro algo de la palabra de Jesús, algo del Evangelio, que decía: cuando tuve hambre me disteis de comer, cuando tuve sed me disteis de beber y cuando fui forastero me acogisteis. Pues desde aquí, desde esta pequeña parte de Extremadura, desde esta pequeña rincón hoy del corazón de Europa, lanzamos esa voz precisamente para que, como hoy, todos los que estemos sentados aquí, sigamos queriéndonos, sigamos abrazándonos y sigamos siendo, como ha demostrado este nuevo Gobierno de España, un poco más humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para finalizar y cerrar esta sesión de apertura, toma la palabra doña Blanca Martín Delgado, presidenta de la Asamblea de Extremadura. Muchas gracias, Quintín. Buenos días a todos y a todas, a las autoridades que nos acompañan. No voy a mencionarlas a todas porque esto de hablar la última, pues ya está todo el mundo presentado y muchas cosas dichas. Bienvenidos y bienvenidas a Extremadura, a España, a esta sesión de estos 3 días donde vais a estar trabajando, donde además contaréis con la presencia del presidente de la Junta de Extremadura el próximo viernes, que se desplazará hasta aquí para clausurar el training. Pero hoy me tocaba a mí venir. Y no solo espero que sea por ser cuota, porque eso también os lo digo. En la imagen española esta mesa ha quedado muy anticuada. En España estamos más presentes las mujeres que nunca en Europa y en el mundo. Por lo tanto, hay que empezar a matizar ese tipo de presencia que en este caso solemos tener la presidenta de la Diputación Provincial de Cáceres y yo, y hoy me siento muy bien acompañada por Marian, además, desde Noruega, que ocupé el lugar al lado mío. Se ha hablado de turismo, se ha hablado de rutas, se ha hablado del Consejo de Europa, se ha hablado de Europa y se ha hablado evidentemente de Carlos V y de este majestuoso monasterio donde él vino a pasar sus últimos días siendo emperador y pudiendo haber elegido cualquier otro lugar de Europa. Sin embargo, decidió elegir esta comarca pegada a Portugal, algo tendría de influencia en su historia familiar Portugal, pero siempre se habla de la historia de España muy en masculino. Y antes hablaba el alcalde de Cuacos diciendo, bueno, esta España que antes era una, ahora somos 2, ahora no sabemos lo que somos. Pues fíjate, José María, ¿qué hubiese pasado si en el pueblo donde yo nací, que está muy cerquita de aquí, mi ciudad, Juana la Beltraneja y Alfonso de Portugal, ese matrimonio hubiese salido adelante, hubiese sido reina de Castilla y Isabel no hubiese sido reina de Castilla, ni Carlos V hubiese sido emperador de Europa, ni tampoco rey de España. Por eso yo hoy traigo aquí a colación a la figura de las mujeres en la historia de España. Y para mí son muy importantes la figura de Isabel, la católica, y del reino de Castilla, unida al reino de Aragón. Porque además creo que Extremadura
a veces pecamos de ser poco ambiciosos y cuando hablamos de Carlomagno como el gran emperador que unió Europa en un primer momento, el gran fundador de la Europa que podemos reconocer en la actualidad fue Carlos V. Y eso se produjo en Extremadura. Y yo creo que los extremeños y las extremeñas, que somos una comunidad autónoma, que siempre hemos tenido ciertos complejos o nos han creado ciertos complejos respecto al resto de comunidades autónomas españolas, tenemos que reivindicar que Europa nació prácticamente en esta comunidad autónoma y en este rincón de Europa. Estar aquí hoy tantos representantes de diferentes países europeos, y lo han hecho mis antecesores en la palabra, es hablar de cultura, vais a hablar de turismo, vais a hablar de nuevas tecnologías, vais a hablar de nuevas formas de conexión y de unión entre las diferentes rutas, pero también entre los diferentes países de la Unión Europea. Y eso está muy bien, hablar de unión, hablar de conexión y que cada día estemos más confraternizados los europeos. Pero mientras no seamos conscientes que Europa se creó como un estado de paz y demos la espalda a lo que está pasando a la otra orilla del Mediterráneo, España además, que es un país fronterizo mediante el Mediterráneo, con la crisis humanitaria, pues no seremos todo lo europeo y creo que además defraudaremos mucho a los grandes creadores de la Unión Europea, como a Jean Monnet, entre otros de sus padres fundadores. Por eso me adhiero a las palabras que se han dicho hoy aquí. Tenemos que seguir siendo y por lo menos defender para lo que fuimos fundados, y es para mantener la paz en Europa, porque este continente vivió 2 guerras atroces. Por cierto, tendrán la ocasión de visitar el cementerio alemán que hay a muy poquitos metros de aquí, de la Primera Guerra Mundial, donde además es triste comprobar cómo soldados tan jóvenes murieron por una causa medianamente, sobre todo fundada en la desunión de esta gran nación que es Europa. Por eso reivindico también esa labor humanitaria y esa labor de la paz y defensa de la paz que tenemos que hacer todos los países miembros de la Unión Europea. Os deseo una buena jornada, que probéis el pimentón de la Vera, que es antioxidante y tiene muchísimas otras propiedades, que probéis, por supuesto, la gastronomía extremeña, que también tenemos una gran gastronomía en vinos, en jamón, que es nuestra pata marca de Extremadura, y sobre todo que disfrutéis de este magnífico tiempo que además, con esto del cambio climático, mientras en el norte de Europa, y a muchos os veo que tenéis un buen color de cara, en España estábamos con el paraguas y como si estuviésemos en Noruega, Marian, y no en el sur de Europa. Por lo tanto, disfrutad de la estancia, disfrutad además de la acogida que da la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, porque es un lujo, además, cómo trabajan, el trabajo que están desarrollando tanto Juan Carlos desde España como Miguel desde Bruselas, y por tanto daros la enhorabuena también y que imagino que se irán y querrán volver. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Damos por finalizada esta sesión de apertura de la Training Academy y pasamos inmediatamente Bien.